El Banco Central del Paraguay dará a conocer los resultados del informe de indicadores financieros correspondiente al mes de diciembre del 2024. A cargo de la presentación estará Mario Coronel, encargado de despacho de la División de Cuentas Monetarias, Financieras y Fiscales del Departamento de Estadísticas Macroeconómicas. Voy a pasar a presentar los resultados de los indicadores financieros del mes de diciembre. Primeramente vamos a la parte de tasa de interés, donde podemos observar que la tasa activa promedio ponderada en moneda nacional de bancos y financieras al mes de diciembre alcanzó el 14,24%. En cuanto al segmento de préstamos de consumo, la tasa promedio ponderada fue del 21,30%. La tasa de los préstamos comerciales tuvo un leve aumento y alcanza el 12,01%. La tasa promedio de los préstamos para las viviendas bajó y alcanza el 10,14% y la tasa de préstamo de desarrollo llega al 9,07%. En cuanto a la tasa pasiva promedio ponderada de los depósitos de moneda nacional, la misma subió y alcanza el 5,17%. Por segmento de consumo podemos observar que la tasa promedio ponderada de los CDA subió y alcanza el 8,81%. La tasa de los depósitos a la vista también tuvo una subida y alcanza el 1,05%. Y la tasa de depósitos a plazo llega al 6,81%. En cuanto a la curva de rendimiento de los CDA en moneda nacional, podemos observar que la curva de rendimiento correspondiente al mes de diciembre se encuentra por encima de la curva de rendimientos de diciembre, pero del año 2023. En cuanto a las tasas en moneda extranjera, podemos observar que la tasa activa promedio ponderada se ubica en el 7,94% al mes de diciembre. La tasa promedio de los préstamos de consumo en moneda extranjera tuvo un aumento y alcanza el 8,88%. La tasa de los préstamos comerciales llega al 7,75%. La tasa de los préstamos para la vivienda en moneda extranjera tuvo un aumento y alcanza el 8,37%. Y la tasa de los préstamos de desarrollo alcanza el 8,17%. En cuanto a la tasa pasiva promedio ponderada de los depósitos en moneda extranjera, la misma alcanza el 3,80% al mes de diciembre. La tasa promedio de los CDA en moneda extranjera al mes de diciembre se ubica en 5,75%. La tasa de los depósitos a la vista tuvo un descenso y alcanza el 0,59%. Y la tasa de los depósitos a plazo alcanza el 2,57%. En cuanto a la curva de rendimiento de los CDA en moneda extranjera, podemos observar que la misma se encuentra por debajo de la curva de rendimiento correspondiente al mes de diciembre, pero del año 2023. El margen de intermediación bancaria y financiera en moneda nacional se redujo y alcanza al mes de diciembre 9,07%. El margen de intermediación, pero en moneda extranjera, alcanza el 4,14%. Pasando a las tasas activas por banco y financiera, podemos observar que la tasa máxima para los préstamos comerciales perdón, para los préstamos comerciales con plazo menor a un año y en moneda nacional fue del 28,2%. La tasa mínima observada fue del 8,11%. En cuanto a los préstamos comerciales con plazo mayor a un año, la tasa máxima observada fue del 20,47% y la tasa mínima fue del 10,30%. Para los préstamos de consumo con plazo menor a un año, la tasa máxima fue del 28,57% y la tasa mínima fue del 11,19%. Con respecto a los préstamos de consumo con plazo mayor a un año, la tasa máxima fue del 27,94% y la tasa mínima fue del 9,78%. Con respecto a las tarjetas de crédito, la tasa máxima fue del 15,91% y la tasa mínima fue del 13,85%. Pasando a la parte de operaciones del mercado bursátil, podemos observar que al mes de diciembre el volumen del mes de diciembre alcanzó 6,89 billones de guaraníes. El 73,64% corresponden a operaciones en el mercado secundario y el 26,36% a operaciones en el mercado primario. El 54,91% corresponde a a reporto. El 36,61% corresponde a operaciones de instrumentos de renta fija y el 8,48% corresponde a instrumentos de renta variable. El volumen acumulado
El volumen total correspondiente al 2024 alcanzó 59,5, perdón, 51,52, 51,59 billones de guaraníes. El 63,15% corresponde a moneda extranjera, el 36,85% corresponde a moneda extranjera, perdón, el 63,15% corresponde a moneda nacional y el 36,85% corresponde a moneda extranjera. El volumen alcanza el 15,51% del valor del PIB. El 71,99% fueron operaciones de reporto, el 25,47% fueron operaciones de renta fija y el restante fueron operaciones de renta variable. El volumen acumulado en todo 2024 alcanza el 29,44% del crédito total de bancos y financieras. El crecimiento acumulado durante el 2024 fue del 39,01% y el crecimiento más significativo fue en renta variable que creció 230%. El 12,81% corresponde a operaciones en el mercado primario y el 87,82% corresponde a operaciones en el mercado secundario. La profundización del sistema bancario alcanzó el 52,68% del PIB, o sea, los créditos alcanzaron el 52,68% del valor del PIB y los depósitos alcanzaron un valor del 50,84% del PIB. En cuanto a los indicadores de solidez financiera, podemos observar que la liquidez alcanzó el 31,21%, la rentabilidad alcanzó el 23,46%, la morosidad descendió y alcanza el 2,27% y la solvencia alcanza el 16,17%. Los créditos clasificados como renovados alcanzaron el 10,67% del valor total de los préstamos de bancos y financieras. Los créditos catalogados como refinanciados alcanzan el 0,62% y los créditos clasificados como reestructurados alcanzan el 1,77%. En cuanto el valor en total, el valor de las tres R alcanza el 13,06% del valor de los préstamos de bancos y financieras. Los préstamos vencidos o morosos alcanzan el 2,27%, las medidas transitorias alcanzan el 0,8% y los préstamos concedidos como medidas de lucha excepcional del COVID alcanzan el 0,81% de la cartera. El valor total de los depósitos en ambas monedas y de bancos y de financieras alcanza 169,1 billones de guaraníes. El crecimiento interanual de la cartera total fue del 11,62% y el crecimiento más significativo se dio entre los bancos de propiedad local mayoritaria cuyos depósitos crecieron 21,72%. El valor total de los créditos de bancos y financieras, tanto del sector público como del sector privado, alcanzó 175,23 billones de guaraníes. El crecimiento total interanual fue del 19,08%. Y el crecimiento más significativo, una vez más, se dio en los bancos y financieras de propiedad local mayoritaria cuyos créditos crecieron 25,75%. En cuanto a los créditos por actividad, podemos observar que el crecimiento más significativo se dio en los préstamos para actividades inmobiliarias y también en los créditos clasificados como otros créditos. Actividad inmobiliaria creció 44,91% y otros créditos crecieron 39,03%. En cuanto a los créditos totales, pero solamente en moneda nacional, el crecimiento interanual fue del 17,46% y el crecimiento más importante se dio en otros créditos y en actividades inmobiliarias. Los préstamos para consumo tuvieron la mayor participación en la cartera de préstamos en moneda nacional, con una participación del 27,62%. Los créditos totales por actividad, pero en moneda extranjera, alcanzaron un valor de cartera de 10.538 millones de dólares, lo que representó un crecimiento interanual del 13,58%. El crecimiento más significativo se dio en servicios y en actividades inmobiliarias. La agricultura se mantuvo con la mayor participación en los préstamos en moneda extranjera con una participación del 33,34%.
La morosidad más baja se dio en servicios en el sector financiero, que tuvo una morosidad del 0,32%. Los créditos totales del sector privado tuvieron un crecimiento sin efecto cambiario del 15,65%. Con efecto cambiario, el crecimiento fue del 18,74%. Los créditos en moneda nacional del sector privado tuvieron un crecimiento del 17,64% y en moneda extranjera el crecimiento fue del 11,62%. Los depósitos del sector privado en solamente del sector privado en ambas monedas tuvo un crecimiento sin efecto cambiario del 9,61% y con efecto cambiario el crecimiento fue del 12,46%. Los depósitos en moneda nacional tuvieron un crecimiento del 13,13% y en moneda extranjera crecieron 4,52%. En cuanto a la evolución de los créditos y depósitos privados desestacionalizados, los depósitos en moneda nacional tuvieron un crecimiento mensual y desestacionalizado del 1,68%. Los depósitos en moneda extranjera cayeron 0,31%. Los créditos en moneda nacional crecieron en forma mensual y desestacionalizada 1,30%. Y los créditos en moneda extranjera crecieron 1,24%. En cuanto a la cartera de tarjeta de créditos, este alcanzó al mes de diciembre un valor de 4,8 billones de guaraníes, lo que representa una variación interanual del 21,12% y una variación acumulada con respecto a septiembre de 2015 del 54,86%. El crecimiento más significativo se dio entre las líneas de tarjeta de crédito con un valor mayor o igual a 10 millones de guaraníes, que tuvo un crecimiento acumulado del 76,01%, en tanto que la variación interanual más significativa se dio entre las líneas de tarjeta de crédito con un valor igual o menor a 3 millones, que crecieron interanualmente 40,43%. La morosidad de la cartera de depósitos, perdón, de la cartera de tarjeta de crédito alcanzó al mes de diciembre 4,6% y representa una caída acumulada con respecto a septiembre de 2015 de un punto. La caída más significativa de la morosidad se dio de los préstamos entre las líneas de tarjeta de crédito con valor menor o igual a 3 millones de guaraníes, cuya morosidad cayó en total 4 puntos porcentuales. Como comentarios finales, en diciembre de 2024, el promedio ponderado de las tasas de interés activa en moneda nacional disminuyó tanto en términos mensuales como interanuales. Desagregado por cartera, en moneda nacional se observaron aumentos mensuales en los segmentos comercial y de tarjeta de créditos y reducciones en consumo, vivienda y desarrollo. En términos interanuales, se dieron reducciones en todas las tasas promedio de los préstamos en moneda nacional, a excepción de los préstamos para el consumo. El promedio de la tasa de interés pasiva aumentó tanto con relación al resultado del mes anterior como en comparación con el resultado de diciembre de 2023. Tanto en términos mensuales como interanuales aumentaron todas las tasas promedio de los segmentos de depósitos. El promedio ponderado de la tasa de interés activa global en moneda extranjera en diciembre de 2024 disminuyó, tanto en términos mensuales como interanuales. Desagregando por carteras, se observaron aumentos mensuales en las tasas promedio de los segmentos de préstamos de consumo y préstamos para la vivienda, y se dieron reducciones en los préstamos comerciales y de desarrollo. En términos interanuales, se redujeron las tasas promedios de todos los segmentos de préstamos, excepto la tasa de los préstamos de consumo. El promedio ponderado de la tasa de interés pasiva global en moneda extranjera se redujo en forma mensual, pero subió interanualmente. Las tasas promedio de todos los depósitos registraron un incremento mensual, con excepción de la correspondiente a los depósitos a la vista. En términos interanuales, las tasas promedio de todos los segmentos de la cartera de depósitos registraron una disminución. Los créditos en moneda nacional siguen observando un buen dinamismo en términos interanuales, con un crecimiento del 17,64%. Los créditos en moneda extranjera continúan creciendo, aunque a un ritmo menor al del mes anterior, creciendo 11,62%.
Los depósitos en moneda nacional también mantienen el dinamismo y crecen 13,13%. El saldo de depósitos en moneda extranjera continuó creciendo, aunque a un ritmo menor al observado el mes anterior, con un crecimiento del 4,52%. Ajustados por estacionalidad, los créditos en moneda nacional se incrementaron mensualmente 1,30%. Por su parte, los créditos en moneda extranjera también registran crecimiento, con un crecimiento mensual del 1,24%. Los datos desestacionalizados de los depósitos en moneda nacional reflejan un incremento mensual del 1,68%, y los depósitos en moneda extranjera desestacionalizados se redujeron respecto al mes anterior, cayendo 0,31%.